exista esa caña que va a medir el templo de Dios, ¿cierto? Y el altar y a los que adoran en él, no tiene una interpretación clara. Si uno busca el comentario bíblico adventista al respecto, ellos no tienen una posición clara, saben que es juicio, ¿ya? Y que comenzó el juicio, o que iba a comenzar el juicio. Y entonces los dos testigos para ellos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces ellos dicen, ahora vamos a ver lo que sigue diciendo la profecía, que la bestia que sube del abismo, que va a perseguir a los dos testigos, es la Revolución Francesa, que persiguió a toda religión, ¿no? Todo lo que se llamara religión lo persiguió y quemó las Biblias. Entonces, de manera historicista tuvo ese cumplimiento. Pero no todo lo que me dice Apocalipsis 11 tuvo su cumplimiento completo en la historia. Así también fue Jesús. Jesús nos dio una profecía respecto al fin del tiempo, y en esa profecía del fin del tiempo mezcló algo histórico, que fue la destrucción de Jerusalén, Mateo 24. Pero no lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén cumplió toda la profecía de Mateo 24, porque solamente se cumplirá de manera exacta cuando Cristo venga en la nube del cielo, al final del tiempo. ¿Sí está claro? Si usted le dicen esto a un pastor, a un ministro adventista, les va a refutar y a decir de que esto no se puede interpretar de manera escatológica, que tiene un solo cumplimiento, y si lo tuvo en la historia, ya se cumplió, no se puede repetir. Esa es una posición netamente historicista de la profecía. Hay que tener en cuenta que todas las profecías apuntan a la segunda venida de Cristo. O sea, todo el cumplimiento final, pues, de todas las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tienen su final en la segunda venida de Cristo. O sea, sí, todo el cumplimiento está. Fíjense que esta mañana hablamos que incluso Abraham vio el día de Enoc, Elías, todos ellos. Sí, esa es la corona de todas las profecías, la venida de Jesús. ¿Listo, Mario? Bueno, entonces, veíamos ahora 8 días que la vara de medir es la ley de Dios. Aquí analizamos también que medir, la hermana Guay dice que en el espíritu de profecía, en el comentario bíblico, dice que es medir, ¿no? Y medir está relacionado con el juicio, y que el conocimiento sobre el santuario celestial y sobre el ministerio de Cristo ahí va a ir en aumento desde 1844. O sea que los intérpretes de la profecía de la época de los pioneros llegaban a 1844. Esa era su corona profética, la venida de Cristo. Y todo lo interpretaban en torno a eso. Por eso las bases proféticas de la iglesia adventista, los pilares proféticos, quedaron estructurados para esa fecha, 1844. Y entonces cuando uno lee un Urias Smith, cuando uno lee cualquiera de los pensadores pioneros de la iglesia adventista, ellos no pasan de 1844 en su interpretación profética. Y nosotros nos quedamos ahí encasillados. La hermana White dice que medir los que adoran, ¿cierto? Es la medición de los adoradores, que sugiere una obra de juicio. 1844 empezó el juicio. Cristo entró al lugar santísimo. Pero Dios nos tiene que seguir dando luz de cuándo va a salir, de cuándo va a terminar ese día de expiación. Así como nos dio luz para que conociéramos cuándo entró,
también nos va a dar luz para que conozcamos cuándo está por salir. Y por eso se llaman trompetas, porque las trompetas anuncian. La interpretación historicista de las trompetas fue el anuncio de que Él iba a entrar a juicio. Y para nuestro tiempo, el hecho de que Él vaya a salir del lugar santísimo implica que nosotros vamos a ser juzgados tarde o temprano. Y entonces suenan unas trompetas también avisándonos que Él está por salir. Y estas trompetas... O sea que cuando suene la primera trompeta, Jesús todavía no ha salido del santuario. Del Santísimo, sí. La trompeta que está ahí descrita en Apocalipsis 8 y 9, las trompetas, esas empezarán a sonar cuando Él haya salido del Santísimo, porque son las trompetas para el pueblo de Dios que está en el Santo. ¿Esas trompetas van para el pueblo de Dios que está en el santo? Las trompetas para nosotros, ¿cuáles son? Estas que están pasando. Eso. Pues todo lo que vemos. Si usted quiere ver trompeta, no prender el televisor. Y va a haber trompetas. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado al sonido de la trompeta. Mira, por ejemplo, es la tierra de que los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Esa es una trompeta. Un tsunami y las guerras, todo eso. O sea, las señales que es desprevenida, eso son las trompetas. Y cuando sea la primera trompeta que dijiste que es un meteorito, y eso sí es verdad. La caída de las estrellas. O sea, la trompeta literal ya como La del tal, meteorito. es cuando se inicia el La caída de festejo, estrellas. se cierra el tiempo de gracia para el pueblo de Dios Sí. y el lugar santo empieza a ser juzgado. Pero estaba ya, o sea que cuando el Señor salga al lugar santísimo, ya se cerró el tiempo de gracia para nosotros. Exactamente. Ujú. Ya nos justifica. Cuando se dé, El tiempo de gracia para nosotros, los que están en el santo. cuando, Y dice que está en el lugar santo cuando empiece la ley dominical. cuando empiece la ley dominical, Ya salió de santo. para nosotros ya ha terminado el juicio. Porque nosotros tenemos que haber sido sellados antes de eso. ¿Y por qué empieza por nosotros? Porque pues nosotros tenemos todo lo que le dicen a uno izquierda. Por ejemplo, empezó la ley dominical y hay un tiempo de gracia extra, que son, o sea, que es para el sellamiento y todas las cosas. Pongan cuidado lo que están enseñando en las iglesias. Dígalo duro, hermana. Que hay un tiempo de gracia, Sí, lo que le han enseñado, ¿no? Como usted lo ha entendido. bueno, que empieza la ley dominical, entonces hay un tiempo de gracia más, pero cuando empiece la persecución ya todo el pueblo y todos hemos sido sellados porque nadie va a resistir la persecución sin estar sellado. Entonces todos hemos sido sellados del tiempo de gracia, ya ha terminado el tiempo de gracia, empieza la persecución y empieza ya cuando venga Cristo. Eso. Si yo enseño que después de la ley dominical todavía hay tiempo de gracia para mí, entonces, ¿qué espero yo? La dominical. Eso. Estoy relajado, Pero que sea la ley dominical. estoy durmiendo relajado, no hay apuro, ¿cierto? Cuando se dé la ley dominical, ahí sí me preparo. Mientras tanto, no. Eso no es amor sincero. No. Eso no es amor sincero. Para Dios no. Dice que vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora nadie sabe. Cuando mi libro es abierto en el cielo. No se sabrá. Sorpresa. ¿Ya? Pero para que no nos coja por sorpresa, debemos estudiar la profecía. Y la profecía me dice que primero será el juicio para el Santísimo y después sí para el lugar santo. Que una vez que se dé el juicio en el Santísimo, son sellados los hijos de Dios del Santísimo y ahí sí se sueltan los vientos. Y ese soltar de vientos implica los acontecimientos finales que incluye la ley dominical. Pero ya el pueblo de Dios, que va a pregonar el mensaje del tercero y cuarto ángel, ha recibido el sello. Pero entonces los que están en el lugar santo, sí, conociendo esto, ellos ya saben que cuando caigan el proyecto ya empezó el tiempo de
de gracia. Pero ellos no conocen esto. Ellos no conocen, Y de hecho, o sea, que están igual que nosotros. no sabemos qué. Nosotros- ¿Cuándo nos termina el tiempo de gracia? No, bueno, porque es el tiempo de ¿Usted gracia. sabe cuándo le va a terminar su tiempo de gracia? No, pues nada. Están igual que nosotros. Sí. Pero lo que sí sabemos es que primero es para nosotros. Sí, pero pudieron ya haber pasado por mi nombre y cómo lo llaman. Sí, hay una identificar los ya lo estudiamos. Ay, dígame. Porque ya no se peca más. La mente ya Sí. está al servicio de Dios. Ya se le ve a usted Ya el no está carácter. pecado ninguno. Ya se le ve a usted el carácter cuando le vea a una persona que realmente tiene el Espíritu Santo que le nota. Esa Es que- ella, pues ya. El sello de Dios en la frente. Vea, yo pienso una cosa, hermano. Vea, nosotros tenemos la tendencia, de lo que hemos venido estudiando con fechas y todo esto, tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el error, en el sentido de que no podemos tomar fechas teniendo aparte, que las hemos visto que son proféticas y todo, como algo en el cual, como un punto de partida para empezar a hacer preparaciones, porque eso no puede ser. Esto que nosotros estamos estudiando y lo que el hermano Mario acaba de leer, que los sellos en determinado tiempo empezaban ya a develarse nuevamente, es para que nosotros que aspiramos, y la idea es que todos los que estemos aquí podamos estar aspirando a ser de los 144.000 y poder estar en el puente Perón. Esa es la actitud. Pero eso es una preparación que debemos hacer antes de, no después de. Entonces, como decía el hermano, las enseñanzas doctrinales de organización como tal nos dijeron ciertas cosas y eso nos da bien para que nosotros no tomemos acciones. Pero esto que hemos venido aprendiendo es para que nosotros caigamos en cuenta de que tenemos una luz muchísimo mayor que los de afuera. Y en este momento no tenemos que estar preocupados por los de afuera desde el punto de vista con la información que tenemos, sino que preparémonos, pidámosle al Espíritu Santo que nos prepara para poder llevar la luz a los demás, hacia afuera. Porque si nosotros, fíjense, nosotros ya hemos visto aquí números y fechas y sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos y demás. Y nos dimos cuenta que ya ni siquiera es en el 2031, sino mucho antes. Y 3 años y medio antes de la salida, entonces si nosotros por eso estamos a menos de 10 años de eso. Pero sobre todo lo que se ha venido y lo que se viene dando en el mundo, si no estamos a nivel espiritual preparados, hermanos, nos quedaremos. Y yo pienso que todo esto que el Señor nos ha venido enseñando es para que tomemos conciencia y que de los errores que venimos cometiendo no miremos hacia afuera, miremos nosotros mismos, cada uno personalmente. Y de lo que venimos, si venimos fallando, bueno, digámosle a Dios que nos ayude a organizar toda esta cantidad de situaciones para que cuando venga esto no nos coja durmiendo, porque ese es el problema. Eso es lo que refiere que la Virgen es prudente y la no prudente no están durmiendo. Sí. O Y sea que uno de todas maneras no da cuenta cuando empieza a morir. Será como ladrón en la noche, pero los resultados serán visibles, ¿no? Porque es el sellamiento, es el fuerte pregón, es el bautismo del Espíritu Santo. testimonio. Bueno, aquí analizamos cuáles eran los adoradores, que los adoradores son aquellos que siguen al Cordero por doquiera que va, cierto, que han entrado al lugar santísimo por la sangre de Jesús, que Él está ocupado en medir el templo y a los adoradores que en Él se encuentran, que estamos aquí en la tierra, pero por la fe estamos en el lugar santísimo, que analizamos lo de las vírgenes, cierto, que cuando vino el esposo, se oyó el clamor a medianoche, aquí viene el esposo, él venía de las bodas, y que las bodas eran juicio, o sea, que el Señor cuando está desarrollando el juicio se está casando con la iglesia en el juicio, y cuando ya venga del juicio viene de las bodas, a celebrar las bodas, a la cena, y entonces las vírgenes son aquellas que están esperando que Él venga de las bodas para salir a proclamar
que viene el esposo y a guiar a los invitados con la luz de sus lámparas a la cena de bodas. O sea, en nuestro tiempo salen las vírgenes del lugar santísimo selladas. He aquí viene el esposo invitando a los del lugar santo a prepararse a la cena de bodas del Cordero, con las lámparas encendidas, llenas del Espíritu, que es el aceite. ¿Sí está claro? Cuando las vírgenes fatuas quisieron entrar, la puerta se cerró. La puerta se cerró quiere decir, se cierra el tiempo de gracia. Los adoradores del Santísimo, que son hallados faltos, querrán tener la bendición de Dios, será demasiado tarde. Las fatuas. Pues yo pensé que todos los que estaban en el Santísimo. Estamos ahí, pero estamos esperando ser juzgados. Y un juicio tiene dos resultados, positivo o negativo. Estamos en el Santísimo porque los 10 mandamientos, ¿cierto? Sí. Los cumplimos, los guardamos, si es que se guardan. Y porque tenemos la fe en Jesús, pero nosotros estamos carentes, y es de relación con Jesús, ¿cierto? Nos falta la relación con Jesús. Conocemos, somos conocedores, pero no todo es así. Eso. Por eso el Señor nos ha dado un tiempo para que desarrollemos esa comunión con Él, lo aprendamos a conocer a través de la comunión con Él. Pero dice, todo el que dice Señor soy yo, no se refiere a otros patrimonios, a nosotros. Eso. Nosotros tenemos la tendencia a pensar con los demás, que nosotros es el pueblo, las 10 vírgenes eran del pueblo. Las vírgenes no eran de afuera. No, eran del pueblo. Tenían la palabra de Dios y tenían aceite, pero no suficiente. Unas no tenían lo suficiente. Analizábamos esta visión de la hermana White, ¿la recuerdan? Esta visión de la hermana White describe el momento de lo que sucedió en 1844. En 1844 se empezó a predicar de que Cristo venía y los que creyeron en ese mensaje se alistaron para recibirle. Pero después del chasco, algunos que no eran sinceros se desmotivaron y los sinceros siguieron estudiando, llegaron a la verdad del santuario y entonces dice ella que esos que aceptaron lo que había en el santuario, esa luz que se transmitía del Padre al Hijo y a la compañía que oraba, hizo que ellas entraran con él al lugar santísimo. ¿Sí la recuerdan o la leemos? Mire que aquí dijo que el Padre tenía la misma forma que él, o sea que el Padre está bien físicamente. Los tres físicamente son personas. Creador de imágenes. Sí, pero lo importante de esta visión no es la forma de Dios, la imagen de Dios. Lo importante de esta visión es la función de Jesús como sumo sacerdote y los adoradores que le siguen. Lo voy a leer rápidamente. ¿Alguien la quiere leer? Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegase a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, cada una postrada ante el trono, profundamente
profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este la compañía que oraba. ¿Están siguiendo? Había dos compañías. Una que estaba pendiente del Señor y la otra indiferente. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y su rostro brillaba con gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfecta tinieblas. Bueno, esa luz es conocimiento. Sí, profecía, cumplimiento profético. ¿Sí están siguiendo? O sea que hay cristianos que no les interesa ver la luz. Eso. ¿Cierto? No les interesa leer, estudiar. No les interesa. Les interesan mensajes arrulladores. Y no les gusta la profecía. No les gusta oír que Jesús viene pronto. No les gusta que hay que prepararse, que hay que renunciar al yo. Les gusta un cristianismo facilista. Esos son los indiferentes, sin compromiso. Quieren ser salvos sin esfuerzos. O sea, ya son salvos porque son salvos y ya. Eso. Yo tengo una pregunta, por lo menos hay personas que a todos se les hace el llamado. Esas personas que rechazan Y eso el lo momento de su gracia a caer a esa persona, si no quieren aceptar. Dios busca de muchas maneras salvar el alma de su hijo. Porque lo rechace una vez, no lo desecha. Él seguirá buscándole. No todos los seres humanos van a llegar hasta allá, ¿no? Algunos van a morir antes. Los que mueren es porque ya Dios había hecho todo por ellos y ellos habían rechazado la luz. Bueno, entonces, esto está claro. Está claro que en 1844, los que entraron con Cristo al lugar santísimo fueron aquellos que aceptaron la luz. ¿Cuál era la luz? La luz era que Cristo no venía a la tierra sino del lugar santo al santísimo, ¿ya? Y que ahí en el santísimo estaba el arca que contenía las 2 tablas de piedra, y entonces empezaron a guardar la ley de Dios, los mandamientos, incluyendo el sábado. Pero yo tengo una pregunta. Pero si aquí esa pregunta yo siempre le he pedido, en Hebreo dice: por tanto, hermanos, siento que tenemos plena seguridad para entrar en el lugar santísimo. Y esto fue en el tiempo de Cristo. ¿Por qué apenas van a entrar acá en 1844. Bueno, Satanás hace a veces unas jugadas para confundir. Y esa traducción está mal traducida. Realmente no es santísimo, sino santuario. En el santuario, no en el santísimo. Porque de hecho cuando Jesús subió al cielo en el día 31, podemos que él subió fue el lugar santo del lugar santo, del santuario celestial. Y después de ahí pasó a 1884 años. Ahora 8 días corroboramos esa pregunta y buscamos otras traducciones, ¿no? Y en otras traducciones encontramos que decía santuario. En otras traducciones.
Ujú. No es el Santísimo. Y en todas las Biblias está igual. En la Reina Valera, mayoría. Bueno, entonces, tenemos aquí una compañía que entró con Cristo al lugar santísimo. Nosotros, cuando aceptamos la verdad presente, cuando aceptamos la doctrina adventista, que incluye el santuario, incluye la ley de Dios, nos convertimos en adoradores ¿de dónde? Del Santísimo. O sea que la verdad sobre el santuario en este tiempo es lo que más debemos entender. Sí, debemos entender el santuario, es la biografía del plan de salvación. Sigamos leyendo acá, hermano Mario. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré a las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso un carro de nubes cuya rueda eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús se elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sí está claro lo que sucedió aquí? Bueno, es el... ¿Las bodas cuándo son? ¿No es cuando venga Jesús? Las bodas se están desarrollando en el cielo. Las bodas iniciaron en 1844, cuando entra Jesús al juicio. Pero no dice que cuando Jesús venga nos traemos la boda. Dentro de poco volveré de las bodas. Somos invitados, se está casando. Volveré de las bodas. Bueno, lo que pasa es que acordémonos que ahí Jesús está como sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, acordémonos que en sus vestiduras, en el pectoral llevaba la representación de su pueblo. O sea, nosotros estamos en las bodas no presencialmente, sino Él nos está representando a nosotros. Como las 12 de la noche. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, ya viene casado. Viene con la novia. Viene por la Vamos a novia. ir a la boda. Nosotros vamos a ser invitados a la cena de la boda del Cordero. Acuérdense que la cena es después del matrimonio. Sí, tiene que leer El conflicto de los siglos. Esta cita, página 423. Léala usted misma, hermana. La proclamación: he aquí que viene el esposo en el verano de 1844. Y tuvo miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de Elías, en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Esas son las bodas. Cuando Jesús va a recibir su reino. O sea que él ya lo recibió. Sí. Lo está recibiendo. Él lo recibió. Lo está recibiendo. El día de expiación era solo un día en el santuario terrenal. En nuestro tiempo, el día de expiación empezó en 1844. Jesús entró al lugar santísimo y está recibiendo el reino. Para nosotros pasan los días, años, han pasado 100 y pico de años. Pero para el cielo
el reloj se paró proféticamente, porque está en el día de expiación, es un día, ¿ya? Cuando Él vaya a terminar de recibir el reino, que no es otra cosa que termina el juicio investigador. Recibir tu reino quiere decir el juicio investigador. Sí, ¿qué es lo que hace el Señor? Resulta que hay candidatos, nosotros somos candidatos para el cielo, ¿sí o no? Nosotros aceptamos a Jesús para ser candidatos para el cielo. Entonces, aquí está la lista de los candidatos. En otras palabras, Jesús se está casando y va a recibir un reino. Entonces, en ese reino que va a recibir van a haber unos habitantes que se van a convertir en su esposa. Mientras tanto, todas estas son hojas de vida que llegan para ser elegidos esa esposa. Entonces Él tiene esas hojas de vida y dice, todos son aceptados, ¿cierto? Pero tienen que demostrar que verdaderamente quieren ser la esposa de Jesús. Si esa esposa es adúltera, infiel, no sirve. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. Estamos desposados, pero todavía no se ha llevado a cabo el cumplimiento final de ese matrimonio. Estamos a prueba. Exacto, el desposorio era una prueba que se llevaba a cabo antes de... O sea que estamos en prueba. Pero esa boda es para nosotros, el Cristo, para todo el mundo. Todo el que quiera con Jesús. Los que entraron con Él a la boda, ¿a dónde entraron? ¿Y quiénes entran al lugar santísimo? Los que tienen la luz que no tienen los demás. Ah, Entonces nos podemos. Claro. Sí. Porque todo el mundo no tiene esa luz. Entonces está claro que las bodas son lo que se está realizando en el cielo. Cuando Él termine, viene las bodas y va a celebrar la cena. La cena es la conmemoración de esas bodas. Terminemos aquí. Perdón. La cena es como una fiesta. Sí. Resulta que aquí Jesús se levanta y es llevado al lugar santísimo, ¿cierto? Donde estaba el Padre. Y los que estaban ahí, esperándole en ese trecho, le pidieron, Padre, danos tu Espíritu. Y entonces Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con la otra compañía? Los que no entraron con Él. me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y